La primera imagen de Jesús que recuerdo cuando era chiquito era un Jesús con un cabello muy largo, suelto, rubio, cara angulosa, piel blanca, pálida, casi un galán. Era casi un galán venezolano, ¿no es cierto? O un galán brasilero, como el Jesús más moderno. Pero yo lo recuerdo cuando era niño que me pasaban diapositivas y llevaba una túnica blanca con una banda roja cruzada y en sus brazos sostenía un corderito dormido. Y era como para mí era un tío bueno, Jesús, que acariciaba las cabezas de los niños y de las niñas y decían, daban consejos tipo, sean buenos con mami, sean buenos con papi, hagan la tarea. Preferimos a ese Jesús, a un Jesús alto, a un Jesús bien parecido y por sobre todo esbelto, ¿no es cierto? Armónico. Y nos gusta la idea así de un Jesús con ojos azules. La gran mayoría del subconsciente colectivo, Hollywood lo ha retratado así. Un Jesús con ojos azules, europeo. No sabemos por qué, por nación judía, pero agringado, casi un hueso colorado, como le dicen aquí a los gringos, alejado totalmente de las fisonomías del Medio Oriente. Pero los castings de Hollywood no respetan la realidad, ¿no? Ni la veracidad. El Jesús de Hollywood, o todos los Jesús que han desfilado por la pantalla grande, por el celuloide, siempre han sido unos Jesucristos perfectos. Y cuando en algunas culturas retratan a un Jesús regordete o feo o distinto, porque cada cultura dice que tiene su Jesús o como se lo imagina. A nosotros en Occidente hasta nos parecen ofensivas esas imágenes, ¿no? Hasta blasfemas en cierto punto, porque decimos, no, ese no es el Jesús que yo imagino, pero es el que imagina cada quien, digo, en términos físicos. Y debido al silencio de los evangelios, no podemos saber cuál era la apariencia de Jesús. Cómo era. Y me parece bueno que sea así. Creo que intencional que sea así, porque nuestras representaciones de lo que creemos que era Jesús estéticamente dicen más acerca de nosotros mismos que de Él. O sea, es lo que nosotros creemos que es la estética o el canon de la belleza. Para cada quien la belleza es relativa y nosotros decimos, bueno, yo me imagino un Jesús bello, un Jesús estético. Pero en la Biblia solo hay una descripción física, solo una de cómo era Jesús o cómo se asemejaba a Jesús físicamente. Es una profecía escrita, de hecho, centenares de años antes de su nacimiento. Es el retrato que presenta Isaías en Isaías 52:14. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que los hombres te ven desfigurado en tu parecer. Y su hermosura no se parece a la de los hijos de los hombres. O sea que no es que es más bello, sino que es menos hermoso que el resto de los hombres, ¿no? Y lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice Isaías, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso es lo único que se asemeja a cómo bien pudo haber sido estéticamente el Señor. Y hay una plétora, hay un crisol de imágenes de bien cómo pudo haber sido Jesús. La figura central es como la mayoría cree, los arqueólogos, los historiadores creen que era Jesús debido a la fisonomía de la época. El de la izquierda y el de la derecha eran los de Hollywood, algunos que decidieron que así bien podía ser. La Iglesia Católica aportó lo suyo, algunas visiones, algunos sueños, pero todo es relativo. La cosa es que en Jesús no hubo ningún brillo sobrenatural. Juan el Bautista admitió que nunca hubiera reconocido que era él si no hubiese sido por una revelación divina. O sea, que no es que lo vio y dijo, tiene que ser él, mira qué carisma, mira qué porte, qué caballero. Hubiese reconocido, era uno más. Y según Isaías, en lo que te acabo de leer, no podemos explicar su atracción, porque la tenía, pero no podemos explicarla en relación a la belleza o a cualquier otro factor de aspecto exterior, ¿no? Y la clave entonces tiene que estar en otra parte, no en lo físico. Así que dejemos de lado un poco el aspecto físico para concentrarnos en cómo era como persona, que esto es lo que creo Dios me ha estado instigando para transmitirte, ¿no? ¿Cómo era el perfil de su personalidad? Que parece casi una obviedad predicar esto a gente que es cristiana o que su mayoría lo es. Pues todo el mundo dice, bueno, ya sabemos, me conozco los evangelios, vi las películas. Y aquí es donde muchos prefieren a un Cristo conforme a su imagen y semejanza, así como hablamos de la estética. Yo te digo, imagina que Jesús camina contigo de la mano y cada uno va a tener una imagen del Jesús.
Algunos se le va a imaginar como cualquiera de estas figuras que acabamos de mostrar, otros diferente, pero cada uno tiene su imagen. Para algunos Jesús se parece a alguien que conocen o que conocieron, pero eso tiene que ver, insisto, con el aspecto físico. Cuando hablamos de su personalidad, también nos imaginamos a veces erróneamente cómo podría ser Jesús. Por la religión, por el entorno, por lo que nos dijeron. Para mí, cuando ya fui adolescente, dejé de ver a Jesús como aquel tío bueno que acariciaba a los niños, cargaba un corderito y daba consejo a que nos portáramos bien. Cuando fui adolescente, según el entorno en el que me crié, ya Jesús pasó a ser alguien que me decía: no mires a las mujeres, no tomes vino, no bailes, no mires fútbol, aléjate de los Teletubbies, de los pitufos. Es como que Jesús estaba muy interesado en lo que yo veía en la tele, ¿no? Pero Jesús no es nada parecido, ni lo fue, a lo que nos han dicho. De allí la frase que rescato de todos estos mensajes durante la pandemia es ver a Jesús, leer la Biblia, ¿con ojos qué? Nuevos. O sea, con sorpresa, con asombro, ¿no? Entonces lo primero que yo rescato ayer, haciendo una suerte de búsqueda, ¿no?, de arqueología bíblica, es que los contemporáneos de Jesús, quienes convivían con él, lo conocían o se había ganado una reputación para con ellos de un bebedor de vino y un glotón. ¿Quién es Jesús? Ah, ese bebedor de vino, o sea, un borrachito. Nosotros decimos, no, sí, un bebedor de vino es eso, porque la mayoría bebía vino. Pero al hacer énfasis en que Jesús era un bebedor de vino, no es que era un borrachito, a ver si nos entendemos. Era la reputación por la cual lo conocían muchos, por lo cual lo subestimaban. Ah, es el borrachito ese que anda, cada vez que lo vemos, te saca una foto en Instagram brindando con alguien. Si no es Malbec, argentino, mendocino, bendecido y ungido, es un tequila mexicano, pero lo que sea. Los que poseían autoridad, ¿no?, religiosa o política, lo consideraban un perturbador, lo consideraban una amenaza para la paz, un tipo que no les hacía bien que caminara por las calles. Ni ánimo de compararme, lejos de eso. Pero a mí me trae a la memoria que seguro que le habrá pasado a muchos ministros cuando teníamos todo armado para ir a Cuba y me dieron la visa en Cuba y entonces estábamos todo armado, teníamos la gira que vamos a hacer por la isla, por todo, y luego me llega una carta de la isla que decían que yo era un peligro para el régimen. ¡Yo! Dice, es un peligro para el régimen castrista. Así fue lo que pusieron en el papel, puesto que habían visto los videos y decían que como se agolpaba mucha gente, yo podía hablar en contra de la dictadura o del régimen de la isla, ¿no? Bueno, salvando las distancias, digo, eso es lo que consideraban de Jesús. Un tipo que es peligroso, hay que verlo de cerca. Y lo más sorprendente es que ni el más agnóstico, ni el más ateo en ese tiempo, ni ahora, lo puede ignorar. No hay nadie que pueda ignorar a Jesús. No puede ignorar al Buda, puede ignorar a Mahoma, a Confucio, pero no se puede ignorar a Jesús. Porque cada vez que alguien mira su celular, cada mañana, crea o no crea, lo que está haciendo es reconocer implícitamente que su nacimiento dividió la historia. Porque la fecha que aparece en el celular tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Entonces, todo lo que haya sucedido en este planeta entra en la categoría de antes de Cristo o después de Cristo. ¿Lo creas o no lo creas? No dice antes de Simón Bolívar y después de Simón Bolívar. Antes de Ronaldo y después de Ronaldo. Dice antes de Cristo y después de Cristo. Y los regímenes, las dictaduras o los imperios que ha tenido el mundo, la humanidad a través de los siglos, siempre han tratado de establecer su importancia, perdurar en la historia, colocando las fechas del calendario en torno a su propia existencia. Antes de Jesús, claro. Los emperadores romanos fechaban la historia de acuerdo a los años de su reinado. O desde la fundación de Roma, desde ahí se medía el mundo. Desde que se fundó Roma para adelante, era antes de Roma y después de Roma. Hasta de hecho San Lucas registró el comienzo de su ministerio en ese entonces, porque Jesús todavía no había ido a la cruz. Registró el inicio de su ministerio según el calendario romano, para que se sepa cuándo había empezado. Dice Lucas, en el año 15 del reinado de Tiberio César. Así empieza. La provincia de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea, de Iturea, de Taconile y Lisanias de Alibene. Uno dice, ¿qué cuerno está hablando? Está diciendo, este está el día. Pero hoy, cada vez que miramos un calendario o le ponemos fecha a un cheque, recordamos implícitamente esa vida breve que llegó a ser la línea divisoria de la historia, nos guste o no nos guste, cada vez que abrimos un periódico. Y hasta el día después de la muerte, que algunos dirían, bueno, después que se murió, la marca va a desaparecer. No, hasta el día después de la muerte, la marca que dejó en el mundo, uno pensaba que iba a desaparecer rápido y no fue así. Porque por lo general, cuando alguien muere, cuando un celebrity muere, cuando alguien, un premio Nobel, alguien famoso muere, el impacto que ejercía en el mundo o que ejerce en el mundo empieza a desaparecer con el correr del tiempo. No hay una vida tal que el correr del tiempo no pueda transformar en algo nebuloso. En algunas décadas más
Ya nadie se va a acordar quién era Steve Jobs. Nuestros nietos no van a saber quién es. No van a saber quién es Maradona, John Lennon, Kobe Bryant, Michael Jackson. No van a tener idea. ¿Quién es Michael Jackson? ¿Qué sé yo? Uno que bailaba Thriller. ¿Qué? No van a tener la menor idea. No era ni blanco, ni negro, ni mujer, ni hombre, ni chico, ni grande. Era Dios. No, Michael Jackson. Entonces, nuestros nietos se preguntarán quiénes fueron, capaz, pero... Y quizá medios aburridos, abúlicos, escuchen un poco una crónica, un repaso, una historia en la escuela de uno de estos personajes. El día que murieron Alejandro Magno, César Augusto, Napoleón, Sócrates, la reputación de cada uno era enorme. Cuando Jesús murió, parecía que todo su movimiento era moribundo, que nadie más se iba a acordar de él, era diminuto todo lo que... geográficamente había logrado para empezar. Era diminuto, era chiquitito, no era enorme. Cuando se murió un César, se enteraba el mundo conocido de la época. Cuando se murió Jesús, no se enteró casi nadie. Grandes hombres trataron, además de esto, de alcanzar la inmortalidad, porque querían morir y dejar su nombre en alguna ciudad. Decían, bueno, cuando me muera, la ciudad va a llevar mi nombre, como Roma, en favor de, o en honor a Rómulo y Remo. El mundo antiguo estaba repleto de ciudades. Alejandro tenía Alejandría, para que cuando se muera, como que yo ponga Dantelandia, para que cuando yo me muera. Me voy a Dantelandia, ¿no? César denominó Cesarea, para tener su ciudad. Y mientras que Jesús vivió acá, no tuvo no solo ninguna ciudad a su nombre, sino que no tenía un lugar donde dormir, no tenía hogar. Los famosos tratan de preservar su legado, si no pueden ponerle nombre a una ciudad, porque tampoco todo el mundo no es jefe de Estado, dándole su nombre a otros. Esa costumbre que habían los abuelos de antes, ¿no es cierto? Que algunos pobres nietos o hijos fueron maldecidos con esos nombres. Berrotunio. ¿Por qué me pusieron así? Porque así se llamaba el abuelo. Agapito. Bueno, perdonen todos los agapitos, pero es como hacerle bullying cuando nace. De verdad. Yo conocí a alguien que se llamaba Diadif González, porque le ponían por el nombre del calendario, que era peor. Diadif, porque la mamá no entendió que era Día de los Difuntos. Diadif. Entonces la Biblia menciona varios Herodes, ¿no? E incluso las mujeres le ponían Herodías para recordar a Herodes el Grande. Era un honor que te llamen Herodes. El día después de la muerte de Jesús, nadie le puso Jesús a su recién nacido dentro de su diminuto círculo, porque murió como un delincuente, como un proscripto fuera de la ciudad. Sin embargo, hoy el día, Nerón, César, ¿acaso se usan para pizzerías, para perros? ¡Nerón! ¿No? Para algún casino. Pero los nombres de los que están escritos en el libro de la vida de Jesús viven para siempre y tienen la vida eterna con Él. ¿Sí o no? Incluso en la muerte es difícil escapar de la influencia de Jesús, porque la práctica de la sepultura de los cementerios, esto lo conté un par de veces, nació a raíz de los seguidores de Jesús. Antes no se hacían ni funerales y los cementerios nunca estaban en una ciudad. Mucho menos convivían con una iglesia. Por eso existía la necrópolis, la ciudad de los muertos, que estaba fuera de la ciudad. Porque creían que todo lo que tenía que ver con los muertos, con lo pútrido, con lo cadavérico, era diabólico, era inmundo, ¿no? Entonces la palabra cementerio procede de una palabra griega que dice lugar para dormir o lugar para esperar. Y eso nació de los seguidores de Jesús. Expresaba la esperanza de la resurrección. Y cuando se coloca una lápida, contiene también la fecha de nacimiento del homenajeado que está ahí, un guión y la fecha de deceso, la fecha de partida, separados por un guión, de modo que la extensión de esa vida también se mide por los años que lo separan de la vida de Jesús. En muchos casos, si no se puede costear una lápida en la guerra o en algún sitio donde hay extrema pobreza o indigencia, en lugar de una tumba le ponen una cruz, aunque sea de palo, con 2 ramitas. Otro recordatorio de la muerte de Jesús, aunque el que esté colocando la cruz sea agnóstico. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, un día se dejó llevar por la euforia, por el entusiasmo, y allá por 1969, cuando los astronautas del Apolo alunizaron por primera vez, cuando los vio llegar a la luna, él declaró: este es el día más importante de la creación. El día más importante quedará en los anales de la historia como el día más importante, hasta que Billy Graham, que era asesor del presidente, le recordó acerca de la muerte de Jesús, que nadie iba a fechar una tumba respecto a la
primera vez que el hombre pisó la luna. Y según la historia, Graham tenía razón, porque este Galileo, que durante toda su vida, su corta vida, habló a mucho menos gente que los estadios que colmó Graham, cambió el mundo para siempre. Y es imposible sacárselo de encima, es imposible ignorarlo. Entonces, gracias a él, hasta se considera a los niños de manera diferente. Porque a los niños no se les daba, no se los bautizaba, no se les daba nombre. Bueno, no es que se los bautizaba, no se les daba nombre. Porque luego se instauró el bautismo en la Iglesia Católica. Pero no se daba nombre hasta el 8º día. De hecho, Jesús le pusieron nombre al 8º día. Hasta ese momento era legal poder matar al recién nacido. Por eso no estaba obligado nadie a darle nombre hasta el 8º día. Podía dejarlo a la intemperie para que muriera, sin que sea un crimen, Especialmente si tenía alguna deformidad, si tenía algún problema mental, o era del sexo no deseado. Querían un varón y vino una niña, se la dejaba morir. Si iban a anotarlo al 8º día es porque estaban seguros, habían pensado 8 días si se iban a quedar con el niño o no. Más que un aborto es un asesinato, literalmente. Bueno, el aborto también lo es, pero esto es un asesinato mansalva. Y Jesús cambió eso, porque esta costumbre cambió debido a un grupo de personas, seguidoras de Jesús, que dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. De ellos es el reino de los cielos. Pensábamos que era material de descarte, decían. Hasta Jesús. Las Naciones Unidas han tomado este mérito o esta línea de pensamiento, lo ha escrito en sus anales a partir de Jesús. Jesús nunca se casó, gloria a Dios, dijo alguien, no, déjenme avanzar. Pero la forma en que trató a las mujeres creó una atmósfera tan agradable que las mujeres se le unieron a él, cosa que no ocurría, en tiempo récord se le pegaban, pero no a un nivel malsano, sino que él tenía un atractivo, una sensibilidad muy especial para con las mujeres. Hay un comentario, de hecho, de Jesús acerca de las hijas de Jerusalén, que si bien es profético, y a veces parece que lo leemos como que Jesús estaba enojado, es tierno. En un momento Jesús dice: ¡ay de las que estén encintas! ¡Ay de las que estén embarazadas y las que críen hijos en aquellos días! Lo dice con dolor. Y no era normal que los hombres tomaran en cuenta las dificultades del embarazo, el de criar a los hijos, pero él tenía esa sensibilidad con las mujeres, era detallista. De hecho, por esto los religiosos lo denigraban, justamente por eso, por darle lugar a los niños, a las mujeres que eran para ellos el último escalafón del ecosistema social. Y luego las enseñanzas de Jesús. Yo voy a las enseñanzas de Jesús y yo creo que todo lo que él enseñaba respecto a las mujeres, a los niños, como que iba eliminando esas suertes de discriminación, ¿no? El doble estándar de género que estaba codificado en la ley romana. La mujer no podía hablar, la mujer tenía que estar fuera. Y además de eso, el imperio romano era muy cruel. Y así eran todos los imperios de la época, ¿no? Especialmente con los malformados, con los enfermos, con los esclavos. Y Jesús dijo: todo lo que hicieron por el más pequeñito, malformado, esclavo, roto como sea, lo hicieron por mí. Y eso fue de alguna forma emergiendo la idea que el sufrimiento de cada individuo era importante para Jesús. Por muy pequeño que fuera, por muy insignificante que fuera, importaba. Eso no ocurría en el mundo antes de Jesús. Si estaba deformado tenía que morir. Si era corto de vista no merecía vivir. Si era obeso había que matarlo. ¿Cuántos matarían hoy en día? Imagínense. Entonces la humildad, que en el antiguo mundo la gente desdeñaba, no era una virtud ser humilde. Ser humilde era ser pusilánime, flojo, débil, cobarde. Pero de pronto la humildad quedó entronada en una cruz. Y con el tiempo la humildad se transformó en una virtud. Hoy decimos: qué lindo esa persona, es humilde. Me encanta ese presidente porque es humilde. Me encanta ese hombre o esa mujer porque es humilde. Antes no era una virtud, era una debilidad. Había que ocultar la humildad. Antes de Jesús se consideraba la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Ayuda a tus amigos y castiga a tus enemigos. Era la manera de sentirse validado. Me vengué. Y cuando viene Jesús, el hecho de perdonar es visto como algo digno de amor, de caballerosidad, de ser una dama, de saber perdonar, de olvidar. Entonces el perdón dejó de percibirse como una debilidad también y pasó a ser un acto de belleza moral. Por eso decimos: no puedo creer que fulano perdonó a fulano. No puedo creer que le otorgaron perdón. La gracia empezó a emerger como una virtud. Y todo eso porque Jesús fue hombre, independientemente del aspecto físico que tenía. Fue hombre en el sentido práctico de la palabra. Etimológicamente fue hombre. Ahora ustedes dicen: sí, ya sé que fue hombre, pero también fue Dios. No, él cuando fue hombre, fue hombre. Porque Job, que era el más cara dura de todos los profetas, porque los profetas cuando se enojaban con Dios, a veces lo retaban a él. O sea, lo desafiaban como diciendo: bueno, tú eres Dios, tú no estás acá abajo, ¿no? ¿Qué sabes tú? Job fue el más caradura, llegó a decirle de manera descarada: tú no sabes cómo son las cosas aquí. Que ocasionó un debate con Jesús, ¿no? Con Dios. Tú no sabes cómo son las cosas aquí. Y le dice Job: ¿tienes tú acaso ojos de carne? Fíjate vos el
tipo. Era medio argentino, Job, petulante, ¿no? Le dice, ¿tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre, acaso? Y bueno, las respuestas de Dios nos hicieron esperar. Pero Dios vivió 33 años confinado al planeta Tierra. Jesús vino a conocer en persona el dolor, no que se lo contaran. Y cuando vino, no vino lejos de las tierras polvorientas de las que Job había sufrido. Vino a la tierra confinado como hombre. Y yo creo que esas palabras retumbaron en los oídos de Dios. ¿Tienes acaso tú ojos de carne? Sí, los voy a tener por 33 años. Voy a pasar todo lo que ustedes pasan. Dios lo tuvo por un tiempo. Pero volviendo a los evangelios, que esto es lo que más me interesa, y ahora se va a poner fascinante. A mí me sorprende que los escritores, desde que era chiquito, me sorprendió siempre que los escritores pasan por alto el 90% de su vida. Hay tanto para contar. ¿Qué sé yo? ¿Qué hacía en la carpintería? ¿Cómo fabricaba los muebles? Si fabricó una casa, si le reclamaron algún día por una silla chueca, no sé, qué tomaba, qué comía. No dicen ni cómo era físicamente, pero a mí me sorprende que los escritores, los evangelistas, olvidan el 90% de su vida. Es como que ciertos hechos biográficos que nosotros moriríamos por saber, ¿o no? Moriríamos por saber, pero como que daba un martillo, ¿cómo tenía novia, le gustaba. Nosotros morimos por saber, somos chismosos todos. Bueno, ustedes, yo no, pero yo ya pasé esa etapa. Es como que no les preocupó a los autores de los evangelios. No es importante, no es relevante. El credo de los apóstoles pasa apresuradamente por su vida. Comienza con su nacimiento, ¡pum! Hay una cosita nomás en la adolescencia y después salta al momento que se va a bautizar. Y tiene 30 años y va a comenzar el ministerio. Y ahí lo sigue hasta su posterior muerte y resurrección y ascensión al cielo. ¿Qué sucedió entre el intervalo entre el nacimiento y el sufrimiento bajo Poncio Pilato? ¿Qué pasó con José, el padrastro? Porque no era el padre biológico José. ¿Qué pasó? Bueno, se supone que murió porque no apareció nunca más. ¿Cuándo murió? ¿Por qué no dicen cuándo murió? ¿Sufrió? ¿Lloró Jesús? ¿De qué se murió? ¿Lo atropelló un carro? ¿Le agarró un infarto? No sé. Por alguna razón, todo lo que Jesús dijo o hizo en 30 años en la tierra queda descartado como un tema menor. No al lugar. No es relevante. Así que no chismen, porque esto... Ay, ¿de qué va a hablar? ¿De Jesús oculto? ¿Qué descubrió? No importa eso. Es como que Jesús mismo prefirió ese misterio. Como si dijera hasta el día de hoy, examíname, conóceme, investígame, supone, presume. Y no nos da luz respecto a ese tiempo. Y yo fui descubriendo de a poquito, al leer la Biblia con ojos nuevos, especialmente durante esta pandemia, que Jesús se parece muy poco a esos dibujos que me pasaban en diapositivas desde la escuela dominical. Y menos al Jesús de las películas. El de ahora, el brasilero que parece un galán, nada que ver. A mí me parecía, el de las películas parecía siempre un hippie enajenado de la vida, casi medio drogado, así como que viviendo en un estado zen, casi en el nirvana, haciendo paz y amor, lápiz. Ahora, ¿no? Como un robot entre los seres humanos. En esas películas, yo vi todas. Desde la de Franco Sefirelli, la primera, a Jesús de Nazaret, a Rey de Reyes. Todas las películas que en Semana Santa pasaban en Argentina en blanco y negro. Y siempre Jesús, con el cabello hacia el viento, con un pequeño ventilador que le daba de frente, peinado con shampoo y ceramidas. Recita sus enseñanzas con monotonía, abúlico, con desidia, sin emoción, ¿no? Pasa por la vida en esas películas como un personaje tranquilo, en medio siempre de un reparto de extras que están todos neuróticos, agitados, y él camina así en el medio. Nada lo altera, distribuye sabiduría en cantidades mesuradas, uniformes, ecuánimes. Siempre en las películas habla susurrando, hay 5.000, 10.000 personas, y él dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos. Yo estaría, ¿qué? ¿Bienaventurados qué? ¿Bienaventurados qué? Yo estaría, porque el tercero ya no escucha. No fue hasta que fui a la Biblia con ojos nuevos y dije, a ver, Señor, muéstrame de vuelta, porque a veces uno cuando lleva años en este peregrinar cristiano dice, yo ya no estoy para leer los del Nuevo Testamento, yo ya me conozco la Biblia de memoria. Y ahí cuando los ojos se cansan, cuando lo sagrado se vuelve común. Como cuando un pastor dice, yo ya no estoy para adorar, que adoren los otros. A mí ya me ven a la hora de la prédica y mientras voy a tomar un cafecito ahí atrás, a la hora de predicar salgo. Ya no estoy para adorar. Cuando uno cree que llega a un nivel que ya no necesita aquello que alguna vez le sirvió, se vuelve ignorante, necio en su propia opinión. Entonces a veces uno dice, no, que voy a leer los evangelios, yo soy más bien de Sofonías. Ni sabe dónde está, pero lo dice como para decir, mirá qué teológico que soy. Y cuando uno va a la Biblia con ojos nuevos y le dice, Espíritu Santo, dime quién eras. Yo se lo dije, quiero que me digas quién era. No quiero quedarme ni con las fotos de niño, ni con las de adolescente. Dime quién eras, cómo es tu perfil. O cómo fue tu perfil mientras que caminabas acá. Y yo descubrí que para comenzar era mucho menos manso de lo que los retratos lo han pintado. La obstinación lo frustraba. La santurronería, ¡ay!, lo sacaba de quicio. La fe sencilla
lo conmovía. Y era mucho más espontáneo que una persona promedio, que cualquier hombre promedio del día de hoy. Era espontáneo, era auténtico. Más leo de Jesús, más difícil me resulta encasillarlo. Se ve que es colérico, se ve que es flemático, se ve... No puedo encasillarlo. Porque yo veo que Jesús dijo muy poco acerca de la ocupación romana, que era el tema principal de conversación entre todos sus coterráneos. ¿Qué vamos a hacer con el gobierno de facto, con los romanos, con el imperio? Él casi no habló de la ocupación romana, como que Roma es otra cosa. Alguna vez, si alguien tiene tiempo, vaya a ver Solo es Roma, un mensaje que está allí, que predicamos durante la pandemia. Él decía, eso es Roma. Mi reino no tiene que ver con Roma. Pero sin embargo toma un látigo y arroja del templo judío a los mercaderes, pasando por las normas, por encima de las normas de Roma. Insistió en que se obedeciera la ley de Moisés. Hablaremos de esto en otro momento. Él dijo, yo quiero que se obedezca la ley, yo no he venido para abogar la ley. Sin embargo, se lo acusaba que no seguía las leyes de Moisés. Esas mismas leyes que él decía, sí, está buena. Él decía, no las siga. Él no las está siguiendo, lo acusaban. Podía sentir profunda simpatía por un extraño, un centurión, que era un tipo del gobierno dictatorial. Pero de repente le podía decir a su mejor amigo, quítate de mí, Satanás, quítate delante de mí, a Pedro. Mira si alguien me viene a saludar a mí, hola, Dante, ¿cómo estás? Satanás, te digo yo. Tenía ideas radicales acerca de los ricos, acerca de las prostitutas. Sin embargo, ambos grupos disfrutaban de su compañía. Los ricos y las prostitutas disfrutaban de estar con él. Un día parecía que los milagros fluían y no paraba de hacer milagros, y al día siguiente su poder quedaba paralizado ante la falta de fe de la gente y no hacía ningún milagro. Evitó una vez que lo arrestaran, de modo que los soldados que fueron a arrestarlo volvieron con las manos vacías diciendo, nadie ha hablado con la autoridad que habla este hombre. Y otra vez, cuando supo que tenía que hacerlo, fue y se dejó arrestar voluntariamente. O sea, era un libre. Cuando hacía algo realmente milagroso, lo procuraba ocultar. Hay dos palabras que uno jamás podría adjudicarle a Jesús. Hay dos palabras que no sé por qué la iglesia siempre se las adjudica a Jesús, y son dos palabras que nada tienen que ver con él. Es la antítesis, están las antípodas de lo que era Jesús. Aburrido y predecible. Ese será tu marido, pero no era Jesús. Aburrido y predecible. Entonces, ¿por qué la gente hemos domesticado semejante personalidad? ¿Por qué lo domesticamos? ¿Por qué lo pusimos así, todo rubio y europeo, como diciendo, bienaventurado, pobre? ¿Por qué lo pusimos como que parece un Jesús antidepresivo? Como dijo un escritor, le han cortado las uñas al león de Judá. Lo han estereotipado, lo han adecuado para curas pálidos y ancianas piadosas. Para poner a Jesús en una cruz casi otra vez moribundo. Y uno dice, ay, que no se caiga otra vez, que no se caiga. No, Jesús fue un ser humano, un judío de Galilea, con nombre, con familia, una persona como otra cualquiera, pero a la vez diferente a todas las personas que habían vivido jamás. Y la iglesia le tomó siglos, por lo menos 5 o 6 siglos, en debates. Si Jesús era como cualquiera o no, Jesús era diferente. Hay cuadros allí, pinturas apócrifas de Jesús transformando un gusano en mariposa o mariposa en gusano si estaba enojado, haciendo que sus carritos volaran. No hay registro de que él haya echado mano a su divinidad antes de los 30 años. Pero para quienes fuimos educados en la iglesia, la balanza siempre se inclina. No, ¿cómo vas a decir que Jesús era alguien normal? Era diferente. Ahora, yo pensaba esto, escuchen, yo decía, claro, el padre de Cristo era celestial, su mamá era terrenal. Era una adolescente, una muchacha que queda embarazada por el Espíritu Santo, así que su papá era celestial y su mamá era terrenal. Ahora imagínate a Cristo explicando la diferencia entre su lado paterno y su lado materno, ¿no? Cuando dicen, ¿qué edad tenés? Mira, yo soy menor que mi madre. Sí, lógico, pero tengo la misma edad que mi padre. Cuando le preguntaban, ¿dónde naciste? Bueno, por parte de mi madre en Belén. Por parte de mi padre he existido siempre. ¿Y dónde vives? Bueno, por parte de mi madre vivo en esa casita ahí en Nazaret. Por parte de mi padre soy dueño de la tierra, de todo lo que ves, y he venido a visitar la tierra por algunos años. ¿Y tenés alguna posesión, alguna tarjeta de crédito? No, por parte de mi madre tengo que pedir todo prestado. Por parte de mi padre soy el dueño del oro, de la plata, de las montañas, de todo lo que hay aquí, soy el dueño de todo. Y Jesús, vas a morir. Mira, por el lado de mi madre voy a morir en Jerusalén. Por el lado de mi padre voy a vivir por siempre. Entonces, como Jesús lo veía como, la gente lo veía como un hombre terrenal, pero como Cristo era el ungido de Dios. Entonces, él era el Hijo de Dios. Esto es lo que a mí me sorprende, de esta personalidad abrumadora.
atractiva, subyugante. Él era el Hijo de Dios, sin embargo comía, bebía, como los demás hombres. Incluso se cansaba, iba al baño, se sentía solo, estaba en su energía, vivió como hombre. Y yo veo que en ocasiones él, leyendo la Biblia con ojos nuevos, se sentía como en casa acá en la tierra. Claro, tenía su padrastro, su mami. En otras ocasiones se sentía lejos del hogar, porque sabía que él no era de aquí. Yo pienso en la única escena de la Biblia que sabemos algo de su adolescencia, entre ese punto, entre el nacimiento y su vida adulta, cuando desapareció en Jerusalén por 3 días. ¿Sabes que se te escape un nene de 12 años por 3 días? Sin internet, sin celular, sin Instagram. 3 días. Dice que su madre lo regañó. Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Creo que no le hace justicia. La madre habrá pegado un buen grito. Tampoco es como las películas. Hijo, te buscábamos hace 3 días. Pero la madre llegó histérica. Un ataque de nervios. ¡Ahí está! ¡Ay, Jesús! Y Jesús contesta, ¿por qué me buscan? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar cuando él se perdió en el templo o se autoperdió en el templo, ¿no? Ya había una grieta dividiendo a Jesús y su familia, un conflicto de lealtades que ya tenía a los 12 años entre ¿este es mi hogar o aquel es mi hogar? Y yo creo que la mayoría del tiempo, por lo que veo, Jesús se sentía sapo de otro pozo en la tierra, que no encajaba. Y en momentos así, lo que nos enseña a nosotros cuando nos sentimos sapos de otro pozo, entre inconversos, en la compañía, en el hogar, en donde sea que te sientas sapo de otro pozo, Jesús se apartaba para orar, como si pudiera respirar en ese momento de oración un poquito de aire puro que le daría la fuerza para seguir viviendo en un planeta contaminado. Tomaba aire y volvía al planeta contaminado, ¿no? Y veo que Jesús no siempre obtuvo respuestas rápidas a las oraciones. Otra cosa que nos enseña. Uno pensaba, bueno, Jesús decía sí, el Padre le daba lo que sea. De hecho, Lucas relata que oró toda la noche para escoger a sus discípulos. Toda la noche. ¿Por qué no le dijo a Dios, así como escribiste las 10 leyes a Moisés, mandame los nombres de los tipos que los busco y la dirección, porque no quiero tampoco andar dando vuelta? Incluso así, en el grupo se le infiltró un traidor. En Getsemaní oró para que se le quitara la copa del sufrimiento y no se la quitó el Padre. Y esa escena en el huerto presenta a Jesús lejos del hogar, pero resistiendo la tentación de liberarse, usando la ventaja de ser el Hijo de Dios. Y hay una escena que a mí me fascina, que a veces los predicadores se la pasan por alto, que refleja la naturaleza de Jesús, sintiéndose en casa y lejos del hogar, pero todo al mismo tiempo. La tormenta que azota el mar de Galilea. Una tormenta, la barca casi zozobraba en la que Jesús estaba durmiendo. Jesús se había dormido porque estaba cansado. No me vengan con esos mensajes y él a propósito se hizo el dormido. Estaba fusilado el tipo, no podía más. La gente lo había drenado, lo vampirizan. Si a veces la gente dice, ay, pastor, le cuento una cosita, es un segundo, lo mío es un segundo. Mire, yo le cuento, en 1872, mi abuelo llegó a este país y de eso Jesús tenía un montón. Que acá no hay de esas hermanas, pero en el mundo sí. Estaba drenado, así, ¡pac! Se duerme en Estibor, ahí, o en la proa. Y al creador de las nubes le llueve encima. Al hacedor de estrellas siente el calor, siente la tormenta. El mismo Jesús que sudó bajo el sol palestino está ahí soportando la tormenta porque está tan cansado. Pero cuando uno está tan cansado que uno puede andar en moto dentro de la habitación y uno dice, ya está. Tu hijo hace, ¡pa! ¡Me caí! No creo que sea grave, todavía tiene cerebro para gritar. Yo estoy durmiendo. Así estaba Jesús. Y se despierta molesto. Claro, cuando uno está muy cansado, se va a dormir y te despiertan a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los 20 minutos, uno está molesto. E increpó al viento y al agua y le gritó, ¡casa! Porque no es que le dijo como en las películas, emudece. Porque eso no lo escucha, entre el trueno no lo escucha ni la lluvia. No. Dice que increpó y gritó, ¡casa! ¡Emudece! Con los pelos parados así, sacándose una lagaña. ¿Qué clase de persona le grita a la tormenta como si estuviera regañando a un niño desobediente? ¡Silencio! ¡No se puede dormir! Y el viento hace así, se retira y los truenos se meten para adentro. Pero no se puede dormir en el barco, che. Ese despliegue de poder ayuda a los discípulos a convencerse de que este no es como los demás hombres. ¿Quién puede regañar a la tormenta como si fuera un niño mal educado? Pero aún así, excepto eso, que una combinación de sentirse lejos del hogar o en casa, Jesús se sometió a las leyes naturales, incluso cuando iban en contra de sus deseos. Si no hubiese dicho, si es posible, pasa de mí esta copa. Él hubiese dicho, no, si va contra mi deseo no se hace. Viviría y moriría según las leyes de la tierra. ¿Tienes ojos de carne? Dijo Job, te voy a tapar la jeta, Job. Voy a vivir y morir. Con ojos de carne, voy a seguir las leyes. Y arriba, porque algunos creen que Jesús llegó como Terminator. Debo proteger al elegido. No, él arribó. Un día me voy a quebrar ahí. Yo creo que tengo 2 años más para hacer esto. Después ya. ¡Godofredo! Pero arribó como un perfecto desconocido a una aldea de la Baja Galilea. No llamó la atención de los campesinos, que conocían la pobreza, conocían la indigencia.
Y ahí entre ellos vivía el hijo del carpintero. Esa gente sabía todo acerca de la ley, del reino, del imperio romano. Pero claro, conocían el imperio según los impuestos, deudas, desnutrición, enfermedades, opresión agraria. Lo que realmente ellos quieren saber es qué puede hacer este reino que anuncia este muchacho, qué puede hacer este reino por el niño tullido, por el padre ciego, por el alma enloquecida que grita entre los sepulcros más allá de las fronteras del pueblo. Así que, ¿qué hace Jesús? Hace caminar al tullido, hace ver al padre ciego, saca a los demonios del alma enloquecida del cementerio. Y cuando sus vecinos ven eso, se rascan la cabeza y dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No la llama a su mamá María? ¿De dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? ¿No le cerraba la ecuación? Y al principio, capaz que por un año Jesús tuvo éxito. A veces sacudía, dice la Biblia, tanta gente que él se veía obligado a refugiarse en la barca, alejándose de la orilla. Sáquenme de acá porque la gente no se iba nunca a la casa. Y lo que lo dieron a conocer, se corrió la voz, no había redes, no había internet, no había fotos. Lo que lo dieron a conocer fueron las sanidades físicas, el boca a boca. Pero acá también encuentro algo diferente a lo que me enseñaron en la iglesia por años. La ambivalencia que él tiene con los milagros. Porque por un lado, él siempre sanaba como una respuesta espontánea a la necesidad humana. Él veía gente que sufría, dice la Biblia, sintió compasión y sanó a la persona. Ni una sola vez rechazó una solicitud de ayuda. Parece que con la mujer ahí, Sirofenicia, se resistió un poquito, pero terminó cumpliendo lo que ella quería. Pero a la vez condenó a la generación, así la llamó, mala y adúltera, que está pidiendo milagros. Y resistió toda tentación de hacer un espectáculo. Lo llevaron a la sinagoga cuando se enteraron de su milagro en las bodas de Caná. Le dijeron, haz lo que hiciste allá. Y él dijo, no, ustedes están ciegos, pobres y desnudos. Lo sacaron de la sinagoga, no le dieron ofrenda ese día. Y lo quisieron tirar por un pináculo, por un despeñadero, que era como se ejecutaba a los falsos profetas. Y él se abrió paso, porque todavía no era el momento de morir. Dijo, permiso, y se fue. Marcos relata 7 veces que Jesús le ordenó a la persona que sanó, no se lo digas a nadie. ¿Cómo? ¿Quiere que se lo conozca por los milagros? Y le dice a la gente, no se lo digas a nadie. Y hubo regiones donde no hizo milagros porque la gente no tenía fe. ¿Qué hubiese podido hacer Jesús con semejante ministerio en Roma? En Atenas, en Alejandría, saliendo por enlace. No había, pero bueno, esto sale al aire, ¿no? Sí, no importa. Los hermanos de Jesús le propusieron que por lo menos concentre su trabajo en Jerusalén, la capital de Israel. No, Jesús mismo prefirió mantenerse alejado del centro. A él no le gustaba estar ahí en la opinión pública. Él desconfiaba mucho de los que te ponen like. Y pasó la mayor parte del tiempo en ciudades pequeñas, de poca importancia. Yo veo el estilo de Jesús y es muy diferente. No quiero hablar de otros. Es muy diferente a mí, a nosotros. Nuestras cruzadas, los superclásicos, las noches de gloria, nuestros equipos modernos y las pantallas. Y que pasa a cantar Willard. Él no tenía eso. O el otro. Cuando aquí, ¿no? Después en casa le explican a los que no están acá mirando en vivo. Pero a pesar de que se negaba a hacer noches de milagros a pedido, cuando su primo, Juan el Bautista, languidecía en la cárcel y tenía dudas si él era el Mesías, si su primo era el Mesías, él le dio este mensaje a los discípulos de Juan, parafraseando. Vayan a decirle lo que vieron por acá, vayan. Cuéntenle, que se muera en paz el primo. Díganle que hay personas que han vendido sus perros guías y ahora se dedican a contemplar los pájaros. Díganle que hay personas que han cambiado sus bastones de aluminio por botas de escalar. Díganle a los parias, digan que los parias se han convertido, tienen esperanza y que los ex leprosos ahora están con la familia, tienen trabajo. Díganle que el Mesías ha llegado, que se vaya en paz con el Padre, que se me adelante, que nos damos un abrazo allá arriba.